Firmé el contrato más grande de mi carrera un martes por la mañana, con la pluma temblándome un poco por la emoción, y esa misma noche mi propio hijo permitió que su amante me despidiera frente a toda mi familia. Nada en mis 30 años construyendo esta empresa desde una oficina de 2 escritorios me preparó para eso. Mi nombre es Elena Vázquez, tengo 55 años, y durante 3 décadas fui la directora comercial de Constructora Vázquez, la empresa que mi padre fundó con sus propias manos y que yo ayudé a convertir en lo que es hoy. Pensé que había visto de todo en este negocio, proveedores que rompían acuerdos, competidores que jugaban sucio, crisis económicas que estuvieron a punto de hundirnos. Pero nunca imaginé que la amenaza más grande vendría de adentro de mi propia casa, sentada a mi mesa, sonriéndome con esa boca perfecta mientras planeaba destruirme. Mi padre, Ernesto Vázquez, tiene 78 años y todavía va a la oficina 3 veces por semana, aunque le insistimos que ya se retire. Es un hombre de pocas palabras, de esos que prefieren observar antes que hablar, y cuando habla, todos en la sala se quedan callados. Fundó la empresa hace 42 años con un solo camión y la terquedad de alguien que no sabía perder. Yo crecí entre planos de construcción y llamadas a las 4 de la mañana por emergencias en obra. Aprendí el negocio antes de aprender a manejar, y cuando finalmente entré a trabajar oficialmente, no pedí ningún trato especial. Empecé desde abajo, como todos, y me gané cada ascenso a pulso. Mi hijo Diego tiene 32 años. Es inteligente, carismático, tiene esa energía que atrae inversionistas y convence a clientes difíciles en una sola reunión. Hace 4 años, cuando mi padre decidió reducir su participación activa, decidimos entre los 3 que Diego asumiría la dirección general, mientras yo seguía al frente del área comercial y mi padre mantenía la presidencia honoraria del directorio. Fue una decisión que tomamos con orgullo. Diego había estudiado administración de empresas en el extranjero, había trabajado 2 años en una constructora internacional antes de volver y llegó con ideas frescas que en su momento agradecimos. Nunca imaginé que esa misma confianza terminaría siendo la grieta por donde entraría todo lo demás. Camila Duarte apareció en la empresa hace poco más de 1 año. La contratamos como gerente de relaciones corporativas, un puesto que Diego mismo propuso crear, argumentando que necesitábamos a alguien enfocado exclusivamente en cultivar relaciones con clientes institucionales y gobiernos locales. Tenía un currículum impecable, hablaba 3 idiomas, se movía en las reuniones con una seguridad que impresionaba a cualquiera. Al principio yo la vi como una adquisición valiosa para el equipo. Fue con el tiempo que empecé a notar los detalles que en su momento decidí ignorar, porque una madre siempre quiere creer que su hijo tiene el criterio para no cometer ciertos errores. Noté cómo las reuniones entre Diego y Camila se extendían más de lo necesario. Noté cómo ella empezó a opinar sobre decisiones que no le correspondían, y cómo Diego, en lugar de corregirla, la respaldaba frente a todos, incluso cuando eso significaba contradecirme a mí delante del equipo. Noté los mensajes que Diego revisaba con una sonrisa distinta a la que usaba con su esposa, Paulina, quien en ese momento estaba embarazada de 7 meses de mi primer nieto. Noté que Camila empezó a vestirse, a hablar, incluso a gesticular con una seguridad que ya no correspondía a una gerente de relaciones corporativas, sino a alguien que sentía que tenía poder real dentro de la empresa. Y lo más inquietante, empezó a tener acceso a información que, por protocolo, no debería haber pasado por sus manos. Contratos, márgenes de utilidad, negociaciones confidenciales con clientes que llevaban años trabajando exclusivamente conmigo. Hablé con Diego una sola vez sobre esto, hace unos 8 meses, con el cuidado de quien camina sobre hielo delgado. Le pregunté, sin acusaciones, simplemente si todo estaba bien, si notaba que Camila tenía más injerencia de la que su cargo ameritaba. Diego se puso a la defensiva de inmediato, algo que no era propio de él conmigo. Me dijo que yo estaba exagerando,
que Camila era una profesional excelente y que mi generación tenía problemas para aceptar que las mujeres jóvenes también podían tener autoridad real en una empresa. Esa frase me dolió más de lo que él imaginó, porque veniendo de mí, la mujer que se ganó cada centímetro de respeto en una industria dominada por hombres, sonaba como una traición disfrazada de progresismo. No insistí. Decidí observar, documentar mentalmente y esperar el momento en que los hechos hablaran más fuerte que mis sospechas. Ese momento llegó, aunque no de la forma en que yo esperaba, la noche en que cerramos el contrato con el consorcio andino. Llevaba 14 meses negociando ese contrato. Era, sin exagerar, el proyecto más grande en la historia de la empresa, la construcción de un complejo logístico regional que representaba casi el triple de nuestra facturación anual. Viajé 4 veces a la capital, sostuve reuniones interminables con los directores del consorcio, ajusté propuestas técnicas a las 3 de la madrugada y finalmente, un martes de octubre, firmé el contrato en sus oficinas centrales, con mi padre presente por videollamada porque insistió en estar ahí de alguna forma para ese momento. Cuando colgué la llamada con él, escuché su voz quebrarse un poco, algo que en 42 años de conocerlo casi nunca había escuchado. Me dijo que estaba orgulloso, que ese contrato aseguraba el futuro de la empresa para la siguiente generación, para mi nieto que estaba por nacer. Lloré en el taxi de regreso al hotel, sola, permitiéndome por primera vez en meses sentir el peso de todo lo que había logrado. Decidimos celebrar esa misma semana con una cena familiar en la casa de mi padre, algo íntimo, solo nosotros, mi padre, Diego, Paulina con su vientre ya enorme, y yo. Camila no estaba invitada, por supuesto, era una cena de familia. Pero Diego, sin consultarlo con nadie, decidió llevarla, presentándola como alguien clave en el cierre del contrato que merecía estar ahí. Recuerdo la cara de mi padre cuando los vio entrar juntos, esa mirada que yo conocía bien, la que usaba cuando algo no le cuadraba en una negociación y estaba calculando en silencio antes de decir una sola palabra. Recuerdo la cara de Paulina, que se quedó rígida en su silla, sosteniendo su vientre como si buscara ahí alguna clase de anclaje. Y recuerdo la mía, que probablemente reflejaba una mezcla de incredulidad y una alarma que llevaba meses tratando de contener. La cena empezó con una tensión que todos fingíamos no sentir, del tipo que se instala en el aire y hace que la gente hable de más sobre temas sin importancia, solo para llenar los silencios peligrosos. Mi padre sirvió el vino él mismo, algo que solo hace cuando quiere tener las manos ocupadas mientras observa. Yo hablé del contrato, de los próximos pasos, de la línea de tiempo del proyecto, tratando de mantener la conversación en terreno seguro. Fue entonces cuando Camila, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que en ese momento no supe leer del todo, dijo que tenía una noticia que compartir, algo que el directorio ya había discutido y que Diego había aprobado esa misma tarde. Sentí que el aire de la habitación cambiaba antes de que ella terminara la frase. Dijo que, como parte de la nueva estructura organizacional que la empresa necesitaba para manejar un contrato de esa magnitud, se había decidido crear una nueva dirección comercial internacional, un puesto que ella misma ocuparía, y que mi rol como directora comercial sería reestructurado a partir del 1 del mes siguiente. Usó exactamente esa palabra, reestructurado, como si fuera un término técnico y no lo que realmente era, un despido disfrazado con vocabulario corporativo, ejecutado por una mujer que llevaba poco más de un año en la empresa, comunicado en una cena familiar frente a mi padre embarazada de nieto, sin que a mí, la persona directamente afectada, se me hubiera consultado una sola palabra antes de esa noche. Miré a Diego esperando que dijera algo, que corrigiera lo que sea que estuviera pasando, que me diera una explicación que tuviera sentido. Pero mi hijo, el mismo niño al que le enseñé a leer contratos antes que a andar en bicicleta, bajó la mirada hacia su plato y no dijo absolutamente nada. El silencio de Diego duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad completa, del tipo que uno recuerda con precisión exacta años después.
Mi padre dejó su copa de vino sobre la mesa con un cuidado que no era normal en él, un gesto lento y deliberado que yo conocía bien, era la calma que precede a la tormenta, la misma que usaba cuando estaba a punto de cerrar una negociación imposible o de despedir a alguien sin levantar jamás la voz. Paulina, a mi lado, había dejado de respirar de forma audible, con una mano sobre su vientre y la otra apretando el borde de la mesa. Fui yo quien rompió el silencio, porque llevaba 30 años entrenada para no perder el control frente a una sala, sin importar lo que estuviera desmoronándose por dentro. Le pregunté a Camila, con una voz que sorprendentemente salió firme, quién había aprobado esa reestructuración, porque en la estructura societaria de la empresa, ninguna decisión sobre cargos de dirección podía tomarse sin el voto del directorio completo, y yo, como accionista y directora, no había sido convocada a ninguna reunión de ese tipo. Camila sonrió, esa sonrisa que ahora entiendo que llevaba meses ensayando, y dijo que Diego, como director general, tenía la potestad de reorganizar el área comercial según lo considerara necesario para la operación diaria, y que los detalles legales se formalizarían en los próximos días. Miré a Diego de nuevo, esperando que la mención de la palabra legales lo hiciera reaccionar, que le recordara que estaba hablando de la empresa que su abuelo construyó con sus propias manos, la misma que yo ayudé a levantar durante 30 años sacrificando cumpleaños, aniversarios y hasta el nacimiento prematuro de él mismo, porque recuerdo perfectamente haber cerrado un contrato de proveedores desde la sala de espera del hospital mientras esperaba que naciera. Pero Diego seguía sin levantar la vista del plato, y cuando finalmente habló, lo hizo con una voz que no reconocí, una voz que sonaba ensayada, como si hubiera practicado esas palabras exactas frente a un espejo. Dijo que la empresa necesitaba sangre nueva para competir en el mercado internacional, que mi forma de trabajar, aunque valiosa en su momento, respondía a una época distinta y que Camila traía una visión más moderna, más conectada con inversionistas extranjeros. Dijo que esto no era personal, que era una decisión de negocios. Y ahí fue cuando algo dentro de mí, algo que había estado conteniendo durante meses de dudas silenciadas, finalmente encontró las palabras. Le pregunté directamente, frente a todos, si esta decisión tenía algo que ver con la naturaleza de su relación con Camila, porque llevaba meses notando comportamientos entre ellos que iban mucho más allá de lo profesional, y que si él estaba dispuesto a arriesgar su matrimonio, su familia y ahora también la empresa de su abuelo por eso, al menos tuviera la decencia de decirlo con claridad en lugar de esconderse detrás de vocabulario corporativo. La mesa quedó en un silencio absoluto. Paulina soltó un sonido que fue casi un sollozo contenido, llevándose ambas manos a la boca. Mi padre, que hasta ese momento había permanecido en silencio observando cada gesto como si estuviera armando un rompecabezas, se puso de pie lentamente. Todos giramos a verlo, porque cuando Ernesto Vázquez se levanta de una mesa sin decir palabra, algo importante está por suceder. Se acercó hacia donde estaba sentada Camila, con esos pasos calmados que yo había visto usar cientos de veces antes de cerrar tratos que parecían imposibles. Ella lo miró con una expresión que empezó siendo de curiosidad y terminó siendo de alarma cuando notó la seriedad absoluta en el rostro de mi padre. Y entonces, sin levantar la voz, sin un solo grito, mi padre le dijo algo que jamás olvidaré, que en 42 años de construir esa empresa, nunca había permitido que nadie, ni socio, ni cliente, ni competidor, le faltara el respeto de esa manera a su familia, y que ella acababa de hacerlo frente a su propia sangre embarazada, sin el más mínimo pudor. Y entonces, antes de que nadie pudiera reaccionar, mi padre la abofeteó. No fue un golpe fuerte, no fue violento en el sentido físico, pero el sonido resonó en el comedor como si hubiera sido un disparo. Camila se llevó la mano a la mejilla, con los ojos completamente abiertos, mientras Diego se ponía de pie de un salto gritando el nombre de mi padre con una furia que jamás le había escuchado dirigir hacia él. Paulina empezó a llorar abiertamente. Yo me quedé congelada en mi silla, viendo a mi padre,
ese hombre que en toda su vida jamás había levantado la mano contra nadie, ni siquiera cuando algún proveedor intentó estafarlo, ni cuando un excompañero de negocios lo traicionó hace 20 años, temblando ligeramente frente a la mujer que acababa de intentar destruir todo lo que él construyó. Diego se colocó entre su padre y Camila, protegiéndola, mirando a mi padre con una expresión que mezclaba incredulidad y una rabia que yo no sabía que mi hijo era capaz de sentir hacia su propio abuelo. Le dijo que se había vuelto loco, que no tenía derecho a tocarla, que Camila no le había faltado el respeto a nadie, solo había comunicado una decisión de negocios. Mi padre, todavía con la mano ligeramente temblorosa, le respondió con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Le dijo que la única locura ahí presente era que su nieto hubiera permitido que su amante despidiera a su propia madre en la mesa donde debía celebrarse el logro más grande de su carrera, y que si Diego no era capaz de ver eso, entonces la empresa tenía un problema mucho más grande que cualquier reestructuración comercial. Camila, todavía con la mano en la mejilla, empezó a hablar de demandas, de agresión, de que esto tendría consecuencias legales serias para toda la familia. Fue en ese momento que recuperé la voz, y con ella, algo de la claridad que había perdido en los últimos minutos. Le dije que estaba en todo su derecho de presentar cualquier denuncia que considerara pertinente, pero que también debía saber que yo tenía acceso a cada correo, cada mensaje interno, cada decisión que había tomado en la empresa durante el último año, y que si esto se convertía en un asunto legal, todo eso saldría a la luz, incluyendo cómo había obtenido acceso a información confidencial de contratos y clientes que no correspondían a su cargo. Vi algo cambiar en su expresión, apenas un instante, pero suficiente para confirmar lo que yo había sospechado durante meses, que Camila sabía exactamente lo que había estado haciendo, y que la amenaza de exponerlo le importaba mucho más que la bofetada que acababa de recibir. Diego, sin embargo, no cedió. Tomó a Camila del brazo y anunció que se iban, que esto no se iba a quedar así, y que hablaríamos cuando todos estuvieran más calmados. Antes de salir, se giró hacia mí, y por un segundo, solo un segundo, creí ver algo del hijo que yo conocía asomarse detrás de sus ojos, algo parecido a la duda. Pero se fue de todas formas, dejando a su esposa embarazada llorando en la mesa, a su abuelo con la mano todavía temblando, y a mí, sentada en medio de los restos de la cena que debía celebrar el mayor triunfo de mi carrera, entendiendo que la verdadera batalla apenas estaba empezando. La puerta se cerró detrás de Diego y Camila con un golpe seco que pareció quedarse resonando en las paredes del comedor mucho después de que el sonido físico ya se hubiera apagado. Durante varios segundos nadie dijo nada. Mi padre seguía de pie, con la mano derecha aún ligeramente curvada, como si el gesto de la bofetada hubiera dejado una marca invisible en su propia piel, no solo en la de ella. Paulina lloraba en silencio, ese tipo de llanto contenido de las personas que han aprendido a no hacer ruido ni siquiera en su propio dolor, y yo me acerqué a ella primero, porque en medio de todo lo que se había roto esa noche, había una vida por nacer que no tenía nada que ver con las decisiones de los adultos a su alrededor. Ayudé a Paulina a sentarse en el sofá de la sala, le traje agua, revisé que su respiración se normalizara, y solo cuando la vi más tranquila me permití voltear a ver a mi padre, que se había quedado parado junto a la mesa, mirando fijamente la silla vacía donde había estado sentada Camila, como si todavía pudiera ver ahí la escena completa repitiéndose. Le pregunté si estaba bien, y por primera vez en años, mi padre, el hombre que había sobrevivido 4 décadas de construir un imperio desde cero sin que nadie lo viera flaquear, se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con ambas manos. Me dijo, con una voz que apenas reconocí, que había fallado. Que había pasado toda su vida enseñándonos a resolver los problemas con inteligencia, con paciencia, con estrategia, y que en el momento más importante, cuando su nieta lo necesitaba, había reaccionado como un hombre sin control, como alguien que él mismo hubiera despedido de la empresa por comportarse así con un cliente. Le dije que no había fallado,
que había defendido a su familia de la única forma en que su cuerpo supo reaccionar frente a algo que ninguno de nosotros había visto venir con esa crudeza, y que aunque yo no estaba de acuerdo con la violencia, entendía perfectamente de dónde había salido. Pero por dentro, mientras lo consolaba, mi mente de directora comercial de 30 años ya había empezado a trabajar en otra dirección, la única que sabía que realmente nos iba a proteger, no las disculpas, no las explicaciones emocionales, sino la evidencia, los documentos, los hechos que pudieran sostenerse frente a cualquier abogado que Camila decidiera contratar. Esa misma noche, después de asegurarme de que Paulina se quedara a dormir en la habitación de huéspedes de mi padre porque no quería que condujera sola en ese estado, y después de convencer a mi padre de que tomara algo para dormir, me senté en la oficina de la casa con mi laptop y empecé a revisar, con la calma metódica que había usado toda mi vida para cerrar negociaciones imposibles, cada rastro digital que pudiera confirmar lo que ya sabía en el fondo desde hacía meses. No tuve que buscar demasiado. Como directora comercial, todavía tenía acceso administrativo a ciertos sistemas compartidos de la empresa, incluyendo el servidor donde se almacenaban las propuestas y contratos en los que Camila había estado trabajando bajo el pretexto de relaciones corporativas. Encontré correos donde ella solicitaba, sin ninguna autorización formal del directorio, información financiera detallada de nuestros clientes más importantes, márgenes de utilidad, condiciones especiales que solo debían conocer un puñado de personas en toda la empresa. Encontré un borrador, fechado apenas 3 semanas atrás, de lo que parecía ser una propuesta comercial casi idéntica a una que nosotros le habíamos presentado al consorcio andino meses antes, pero con el membrete de otra constructora, una que yo sabía, por experiencia en el sector, que pertenecía a un competidor directo con el que llevábamos años disputándonos los mismos contratos grandes. Sentí que se me helaba la sangre. No era solo una aventura con mi hijo, no era solo una jugada de poder interno para desplazarme de mi cargo. Camila estaba usando su posición dentro de la empresa para filtrar información estratégica a la competencia, probablemente a cambio de algo, tal vez dinero, tal vez la promesa de un puesto mejor una vez que hubiera terminado de desmantelar lo que le fuera útil desde adentro. Y Diego, cegado por lo que fuera que sentía por ella, le había dado acceso a todo sin cuestionarlo, incluso después de que yo se lo advirtiera meses atrás. Guardé cada documento, cada correo, cada archivo, en un disco externo y en 3 copias de respaldo distintas, porque llevaba suficientes años en negocios para saber que la evidencia que no está protegida en varios lugares simplemente no existe cuando más se necesita. No dormí esa noche. A las 6 de la mañana ya estaba vestida, con café en mano, esperando a que fuera una hora razonable para hacer la llamada que sabía que tenía que hacer. Llamé a Rodrigo Salinas, el abogado que había representado a la empresa en litigios corporativos durante los últimos 15 años, un hombre que conocía cada rincón legal de nuestra estructura societaria mejor que nadie fuera de la familia. Le expliqué todo, sin omitir nada, incluyendo el episodio de la bofetada, porque sabía que si algo de esto terminaba en una corte, necesitábamos anticipar cada ángulo posible, incluso los que nos perjudicaban. Rodrigo me escuchó en silencio durante casi 20 minutos sin interrumpir, y cuando finalmente habló, me dijo algo que se quedó grabado en mi memoria, que lo que yo tenía en ese disco externo no era solo una defensa contra un despido injustificado, sino potencialmente evidencia de espionaje corporativo y competencia desleal, algo que podía cambiar completamente quien tenía el poder real en esta situación. Programamos una reunión de directorio de emergencia para esa misma tarde. Como accionista con más del 20% de participación en la empresa, heredada de mi propia carrera y de las acciones que mi padre me había transferido años atrás, tenía el derecho legal de convocarla, y Rodrigo se encargó de que la citación llegara formalmente a cada miembro, incluyendo a Diego, antes del mediodía. Diego llegó a la oficina esa tarde con una expresión que oscilaba entre la furia y la incertidumbre, sin saber exactamente qué esperar, probablemente asumiendo que se trataba de una confrontación familiar más, otra versión de la cena de la noche anterior pero en un entorno formal.
No tenía idea de lo que realmente se avecinaba. Camila no fue invitada a la reunión, por supuesto, porque no era accionista ni miembro del directorio, sin importar cuánto poder hubiera acumulado extraoficialmente en los últimos meses gracias a la ceguera de mi hijo. La sala de juntas, la misma donde había cerrado incontables negociaciones a lo largo de 3 décadas, se sentía distinta ese día. Mi padre estaba sentado a la cabecera, todavía visiblemente afectado por lo sucedido la noche anterior, pero con esa determinación que yo reconocía de las batallas de negocios más difíciles que habíamos enfrentado juntos. Rodrigo estaba a mi lado, con una carpeta que contenía impresiones de cada documento que yo había encontrado. Diego se sentó frente a nosotros, solo, sin Camila, con los brazos cruzados y una expresión defensiva que no lograba esconder del todo la ansiedad debajo. Empecé exponiendo los hechos con la misma frialdad profesional que había usado toda mi carrera para presentar propuestas ante clientes difíciles, sin dejar que la emoción se filtrara en mi voz, aunque por dentro cada palabra me costaba un pedazo de algo que se sentía como el corazón. Mostré los correos. Mostré el borrador de la propuesta casi idéntica dirigida a nuestro competidor. Mostré las fechas, los patrones, la cronología completa de cómo Camila había ido escalando su acceso a información sensible mes tras mes, siempre con la autorización directa o la negligencia de Diego. Vi el rostro de mi hijo cambiar por completo mientras yo hablaba. La defensa inicial, la furia con la que había entrado a esa sala, se fue desmoronando documento tras documento, hasta que en un punto simplemente se quedó mirando la mesa, exactamente como había hecho la noche anterior cuando Camila anunció mi despido, pero esta vez el silencio no era complicidad, era el sonido de alguien entendiendo, demasiado tarde, el tamaño del error que había cometido. Cuando terminé, Rodrigo tomó la palabra y explicó, con precisión legal, que lo que yo había encontrado constituía motivos suficientes para una investigación formal por competencia desleal y posible filtración de secretos comerciales, y que dependiendo de lo que arrojara esa investigación, la empresa tendría fundamentos sólidos para tomar acciones legales tanto contra Camila como, potencialmente, contra cualquier persona dentro de la empresa que hubiera facilitado ese acceso de forma negligente o deliberada. Nadie dijo el nombre de Diego en voz alta en ese momento, pero todos en esa sala sabíamos exactamente a quién se refería esa última frase. El silencio que siguió a las palabras de Rodrigo se sintió distinto a todos los silencios que habíamos compartido como familia en los últimos 2 días. No era el silencio de la sorpresa ni el de la vergüenza pura, era el silencio de alguien que finalmente comprende que las consecuencias de sus decisiones ya no le pertenecen solo a él, sino que pueden arrastrar a toda una empresa, a toda una familia, a un hijo que estaba por nacer. Diego seguía con la mirada fija en la mesa, y por primera vez desde que había entrado a esa sala, vi que sus manos, apoyadas sobre la madera pulida, temblaban ligeramente. Fue mi padre quien rompió el silencio esta vez, con una voz mucho más calmada que la de la noche anterior, la voz que yo recordaba de toda una vida negociando desde una posición de fuerza incluso cuando las circunstancias no estaban a su favor. Le preguntó a Diego, directamente, sin rodeos, si sabía o sospechaba que Camila estuviera filtrando información a la competencia. Diego tardó casi 1 minuto entero en responder, y cuando lo hizo, su voz sonó quebrada de una forma que no le había escuchado desde que era adolescente. Dijo que no lo sabía, que jamás lo hubiera permitido si lo hubiera sabido, pero que en el fondo, en algún momento de los últimos meses, había empezado a notar cosas que no encajaban y había decidido no verlas, porque verlas hubiera significado aceptar que la persona por la que estaba dispuesto a arriesgar su matrimonio y su familia lo estaba usando desde el principio. Esa confesión, aunque tardía, cambió el tono de la reunión. Rodrigo aprovechó ese momento de honestidad para explicar el camino legal que teníamos por delante, una auditoría interna inmediata de todos los sistemas a los que Camila había tenido acceso, la revocación formal de cualquier autoridad que se le hubiera delegado, y una carta legal notificándole que la empresa iniciaría acciones por competencia desleal si no cooperaba plenamente con la investigación.
También fue claro en algo que quedó flotando en el aire: si la investigación confirmaba que Diego había facilitado ese acceso de forma consciente, aunque fuera por omisión, el directorio tendría que evaluar seriamente su continuidad como director general, sin importar que llevara el apellido de la familia. Diego no discutió nada de eso. Simplemente asintió, con una expresión que ya no tenía nada de la defensiva del día anterior, y pidió, con una humildad que no le había escuchado en años, la oportunidad de arreglar lo que había roto, empezando por hablar con Camila él mismo, ya no como su pareja sino como el director general de una empresa que necesitaba respuestas. Esa conversación ocurrió esa misma noche, y aunque yo no estuve presente, Rodrigo sí, en calidad de representante legal de la empresa, precisamente para evitar que cualquier cosa dicha o acordada quedara sin respaldo formal. Según me contó después, Camila intentó primero minimizar lo que había hecho, alegando que toda la información que había compartido era de dominio público o sin importancia estratégica real. Pero cuando Rodrigo puso sobre la mesa el borrador casi idéntico de la propuesta dirigida a nuestro competidor, con fecha y metadatos que la vinculaban directamente a su computadora de trabajo, su versión se derrumbó por completo. Terminó admitiendo que un antiguo conocido, alguien que trabajaba para la constructora rival, se había acercado a ella meses atrás, ofreciéndole una suma de dinero considerable y la promesa de un puesto directivo si lograba, primero, desestabilizar mi posición dentro de la empresa, y después, facilitar el acceso a información que les permitiera ganarle a Vázquez Constructora los contratos más importantes de la región, incluyendo, en algún punto, intentar sabotear el mismo contrato con él. Consorcio andino que yo tanto me había esforzado en cerrar. Escuchar eso confirmó lo que ya sospechaba, pero de todas formas sentí un golpe distinto al saber con certeza que la mujer que se había sentado en la mesa de mi familia, que había compartido cenas con nosotros, que había estado a punto de arrebatarme el cargo que me había ganado durante 30 años, lo había hecho no por amor mal entendido ni por ambición desmedida solamente, sino como parte de un plan calculado desde el principio, con mi propio hijo como la puerta de entrada perfecta. Camila fue despedida esa misma noche, con efecto inmediato, y aceptó firmar un acuerdo de confidencialidad y no competencia bajo la amenaza de una demanda formal que hubiera destruido cualquier posibilidad de trabajar en el sector de nuevo. No hubo demanda por la bofetada, en parte porque ella entendió que abrir esa puerta significaba abrir también la puerta a que todo lo demás saliera a la luz pública, algo que claramente no le convenía. Se fue de la empresa, y hasta donde sé, de la vida de Diego, la misma noche, sin despedidas dramáticas ni últimos intentos de manipulación. Simplemente desapareció, como suelen hacerlo las personas que solo estuvieron ahí por interés. Diego, por su parte, pasó las semanas siguientes reconstruyendo, pieza por pieza, no solo su matrimonio, sino también la confianza que había perdido dentro de la empresa. El directorio, después de una votación que no fue unánime pero sí mayoritaria, decidió mantenerlo como director general, con la condición de que se sometiera a una supervisión más estrecha del directorio durante el año siguiente y que yo recuperara, sin ninguna ambigüedad ni reestructuración de por medio, mi cargo como directora comercial, con las mismas atribuciones y el mismo peso decisorio que tenía antes de esa cena. Paulina, para sorpresa de muchos, decidió darle a Diego la oportunidad de reconstruir el matrimonio, no de inmediato ni sin condiciones, sino a través de terapia de pareja y de una honestidad que él nunca antes había estado dispuesto a ofrecer. Cuando mi nieto nació, 6 semanas después de aquella cena que estuvo a punto de destruir a esta familia, vi algo en los ojos de Diego que no había visto en mucho tiempo: la comprensión real, no solo intelectual sino profundamente personal, de todo lo que había estado a punto de perder por permitir que alguien más definiera lo que él debía valorar. Mi padre, con el paso de las semanas, dejó de repetir que había fallado esa noche. Un día, sentados los dos en su oficina revisando los términos finales del acuerdo con el consorcio andino, que finalmente pudimos ejecutar sin ninguna filtración adicional gracias a que actuamos a tiempo,
Me dijo algo que se quedó conmigo de una forma distinta a cualquier otra lección que me hubiera dado en toda mi vida. Me dijo que había pasado 42 años enseñándome a resolver los problemas con la cabeza fría, con estrategia, con paciencia, y que esa noche, cuando vio a su nieta siendo humillada en su propia mesa, todo ese aprendizaje se le olvidó por un instante y actuó con el corazón en lugar de la cabeza. Pero también me dijo que, al final, fui yo quien realmente ganó esa batalla, no con una bofetada, sino con un disco externo lleno de evidencia y la paciencia de esperar el momento exacto para usarla. Le respondí que ambas cosas habían sido necesarias, que su bofetada le recordó a Diego, de la forma más cruda posible, que había líneas que ninguna ambición ni ningún amor mal encaminado podían cruzar sin consecuencias, y que mi evidencia fue lo que convirtió esa noche de humillación en una restitución completa de todo lo que casi perdemos. Hoy, casi un año después de aquella cena, la empresa es más fuerte que nunca. El contrato con el consorcio andino se ejecuta sin contratiempos, mi nieto tiene casi 6 meses y sonríe exactamente igual que Diego cuando era bebé, y mi padre, aunque sigue insistiendo en ir a la oficina 3 veces por semana, por fin empezó a hablar de retirarse de verdad, sabiendo que la empresa que construyó con sus propias manos queda en las de una familia que, después de haber estado a punto de destruirse a sí misma, finalmente aprendió que la lealtad no se negocia, y que a veces la protección más grande que uno le puede dar a la gente que ama no es un golpe en el momento de la furia, sino la paciencia de guardar la evidencia hasta el día en que la verdad, por fin, pesa más que cualquier mentira bien vestida.